Dr. Ron alcanza la felicidad. Comienza con una sonrisa. Gerardo, Hair Makeup, el coach de la imagen. Norge Boscan, fotografía. Lo hacemos con amor. ¿No sabes cómo manejar el miedo y el pánico en estos días de cuarentena? Se te hacen interminables los días y no sabes qué hacer en casa. Hoy en Frente a Cámara, Humberto Montes nos estará hablando del amor, las capacidades, cómo triunfar y cómo sobrellevar esta situación en Frente a Cámara. Hola, ¿qué tal amigos de Frente a Cámara? Bienvenidos. Hoy es un programa especial, es Domingo de Resurrección y hacemos este espacio para darle gloria a Dios porque su ejemplo de vida, su ejemplo de sacrificio y su ejemplo de entrega y además su ejemplo de resurrección podemos tomarlo hoy para poder ver al mundo de otra forma. Siempre se habla de esa persona que está muerta en vida, pero a través de diferentes herramientas, a través de diferentes formas de ver el mundo, esa persona puede resucitar en el sentido metafórico de la palabra. Es por ello que hoy tendremos una entrevista muy interesante con el padre Wilmer Olano, mejor conocido en las redes como el padre Wilmer. Es de verdad para nosotros muy importante su opinión. Ya estuvo con nosotros hace algunos meses y lo contactamos para que nos diera su opinión, porque el programa de hoy, el tema de hoy es resurrección en tiempos de reinvención. Así que bienvenido Padre Wilmer, para nosotros es un gusto tenerlo en Frente a Cámara. Espero que el programa de hoy le pueda servir a muchas personas que están en sus casas. Padre, la resurrección es un hecho histórico, es un dogma que podemos ejemplificar en nuestras vidas. ¿Es posible la resurrección en nuestros días? Hola Norge, muchísimas gracias por tu invitación, gracias a tu audiencia, gracias también a las personas que están detrás de ti y a todas las personas que han hecho posible que me hayas invitado una vez más a tu programa. Es la segunda vez que vuelvo, ojalá que no sea la última, claro está. Y bueno, gracias por la invitación. Mira, respondiéndote a tu pregunta, evidentemente el significado de la resurrección para nosotros hoy es que nosotros no podemos seguir siendo las mismas personas que éramos ayer. Antes de la cuarentena tenía que estar, un Norge y un Wilmer. Post cuarentena tiene que ser otro. Así que cuando tú me preguntas sobre la resurrección hoy, es que nosotros tenemos que ser unas nuevas y mejores personas. ¿Por qué? Porque evidentemente nos hemos dado cuenta de que hoy todos somos iguales, ricos, pobres, millonarios, poderosos, en fin, todos somos iguales. Ya a todos nos ha afectado esta pandemia. Así que, por lo tanto, nosotros tenemos que ser mejores de lo que éramos hace unos días atrás. Evidentemente nos hemos dado cuenta que el mundo está enfermo. Dios en su providencia nos ha dado estos 40 días para que nosotros podamos trabajar en nosotros. Nos ha hecho volver a la casa y trabajar personalmente. Si antes estábamos sumergidos en el mundo, en la bulla del mundo, hoy nosotros estamos para escucharnos a nosotros mismos y por consiguiente para escucharnos y escuchar más al Dios de la vida. Entonces, ¿qué significa? Significa que tenemos que ser hombres nuevos. ¿Y qué significa ser hombres nuevos? Significa que ya no voy a ser esa misma persona egoísta, sino que voy a pensar también más en el otro y voy a ser un mejor ciudadano. Creo que por allí te lo puedo resumir todo.
Los signos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo son varios. Esos signos los podemos aplicar en nuestro día a día. Wow. La resurrección de Cristo tiene muchos signos. Y un primer signo que tiene la resurrección de Cristo Jesús es que Cristo venció la muerte. Es decir, tuvo que padecer, tuvo que sufrir, tuvo que ser humillado, tuvo que ser traspasado en la cruz, tuvo un momento de prueba, pero después tuvo un momento de victoria. Un primer signo que nosotros podemos descubrir hoy día es que todos nosotros nos toca pasar momentos difíciles, momentos oscuros, momentos de gran obstáculo, pero que confiado de la mano de Dios, pues lo podemos vencer. Todo, la palabra de Dios lo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, un primer signo es el paso de la oscuridad a la luz. Un paso del obstáculo, de la prueba, a la victoria. Y yo creo que nosotros hoy día tenemos que despertarnos con esa conciencia. Algo que sí he descubierto es que cada día nosotros tenemos que ser personas resilientes y creativos. Y esa resiliencia y esa creatividad nosotros la tenemos desde muy pequeños. Cuando no nos enseñaron a respirar, cuando no nos enseñaron a gritar y ya cuando nos sacaron de la barriga ya gritábamos y aprendimos a respirar sin que nadie nos dijera. Entonces, eso es un primer signo. Luego, bastante importante de la Pascua, de la resurrección, es que Jesús se aparece y comunica el mensaje a María Magdalena. Y María va y lo cuenta a la comunidad de los apóstoles. Entonces, si nosotros hemos recibido la buena noticia de Dios, entonces, por lo tanto, no podemos guardarla para nosotros y hay que compartirla. Entonces, si yo antes de la cuarentena era una persona que pensaba mucho en mí, pues ahora también yo tengo que pensar mucho más en el otro. Yo no puedo, insisto, no puedo seguir siendo esa persona egoísta, sino que va y lo comunica. Y claro, por supuesto, si lo llevamos a la perspectiva eclesial, a la perspectiva de la comunidad parroquial, pues entonces también nosotros tenemos que comunicar el mensaje de Dios. Y una buena forma de comunicar el mensaje de Dios es que seamos personas alegres y seamos personas felices. Sí, es verdad, estamos viviendo una gran prueba, pero Dios a todos nos ha dado la oportunidad de vivir y de respirar. Y yo creo que ese es un primer signo de vivir agradecido. Entonces, un segundo signo es comunicar el mensaje de Dios. ¿Y cómo lo comunica? Pues manteniendo una actitud positiva ante la vida, es decir, sonreír, vivir alegremente como Dios lo ha sido con nosotros. Padre, vamos a hacer un corte comercial. A la vuelta vamos a discutir, vamos a ver qué diferencias hay entre resucitar y revivir. Así que, amigos, no se aparten, que el tema de hoy es muy interesante, es resucitar en tiempos de reinvención, imagínense. Así que no se retiren, ya regresamos con más de Frente a Cámara. Y ya regresamos con más, el mejor programa de la televisión zuliana, Frente a Cámara. Y si quieres que tu producto se vea en las pantallas de Canal 11 y en nuestro programa Frente a Cámara, pues mira, súper fácil, escríbenos a esos números que ves en pantalla y ahí podremos darte toda la información para que seas parte de los amigos de Frente a Cámara. Es súper fácil y además muy económico. Y ustedes se preguntarán, pero este es el momento en cuarentena que mi producto tenga que promocionarlo. Pues sí, este es el momento, porque si no lo haces tú, lo hace la competencia. Y si no lo haces en este momento, ¿como para cuándo? Además, aprovecha que es muy económico. Ya saben, escríbenos a los números que ven en pantalla y podrás ser parte de los amigos de Frente a Cámara.
¡Ey, amigos! Pónganse cómodos porque ya comienza Frente a Cámara. Y regresamos a Frente a Cámara. Ya saben que si quieren conocer más del tema que estamos discutiendo hoy, pueden ingresar a Frente a Cámara News. Pueden seguirnos en Frente a Cámara News y suscríbanse. Los invito a que se suscriban en nuestro canal YouTube Frente a Cámara TV. Allí podrán disfrutar de todos los programas que hemos hecho en estos 2 años de Frente a Cámara. Así que los espero para que conversemos, discutamos y bueno, nos intercambiemos algunos me gusta en las redes sociales. Y retomamos el tema con el padre Wilmer. Padre, en la historia y en la palabra, en la Biblia, podemos hablar de que Cristo le devuelve la vida a Lázaro, le devuelve la vida a la hija de Jairo, pero ese regreso de la muerte es diferente al regreso de Jesús. ¿Cuál es la diferencia entre revivir y resucitar? ¿Y cómo lo podemos aplicar al tema de hoy? Bueno, no, esta pregunta muy bien te la puede responder algún padre que sea biblista o que tenga más experiencia en la Biblia que yo. Yo me he ido por otra rama de la ciencia, me he ido más por la parte de la psicología. Mira, ¿qué significa resucitar o reanimar eso, ¿no? La persona que murió por unos segundos, uno le da respiración boca a boca o aprieta el pecho, ya lo sabemos. Pero ¿qué significa o qué significado tiene hoy día? Significa que aquella persona que en el tiempo de la Cuaresma se tomó por ejemplo, para ponerte mi ejemplo, si alguna persona se abstuvo en comer chocolate, ¿qué quiso la iglesia? En que yo aprendiera a dominar mi cuerpo, que yo no me dejara llevar por esas pasiones, por ese deseo, en mi caso de que me encanta el chocolate. Entonces, ¿qué significa? Que yo voy a ser una persona que va a aprender a dominar su cuerpo, es decir, ser una persona de templanza. Eso es un don del Espíritu Santo y para ello la Iglesia nos dio este tiempo de la Cuaresma para que nosotros lo practicáramos y que ahora en el tiempo de la Pascua pues yo lo voy a revivir y yo voy a seguir practicando, valga la redundancia, esta práctica. Pero ¿qué busca? Que yo pueda ser una persona templante, es decir, que yo pueda ser una persona que no se va a dejar dominar por ese deseo, sino que aprenda a dominar mi cuerpo. Entonces significa que ya no voy a seguir siendo aquella persona viciosa o juiciosa o X cosas, sino que voy a ser una nueva persona, una persona resucitada. ¿Y cómo es una persona resucitada? Una persona que venció la tentación, que siempre va a tener esa tentación, va a estar allí latente, pero yo no me voy a dejar dominar por ella, sino que yo le voy a hacer frente y yo voy a aprender a dominar mi cuerpo. Y claro, por supuesto, tenemos una concupiscencia que siempre nos va a hacer equivocarnos, que siempre va a salir a reducir la debilidad, pero que a pesar de esa debilidad, como hombre nuevo y como hombre resucitado, pues yo no me voy a dejar dominar por ella, sino que yo me voy a levantar ya y voy a ser un cristiano que va a vivir las virtudes resucitadas. ¿Y cuáles son esas virtudes resucitadas? Que no me va a dominar el pecado, que no me va a dominar el vicio, sino que me va a dominar Cristo Jesús. Y Cristo Jesús me ha dado una nueva vida, una vida de resucitado, y por lo tanto yo voy a vivir así, con una vida resucitada. ¿Y cómo es eso? Una vida a la manera de Cristo. O sea, una persona que alaba y bendice a Dios, que pertenece al mundo, pero que no va a compaginar con todo el mundo, sino que será un medio para alcanzar el cielo, donde su prioridad sean las virtudes cristianas,
las virtudes de Dios, del reino de Dios, que es lo que quiere la iglesia durante este tiempo de Pascua. El padre Ocando Yamarte siempre hablaba del hombre nuevo. ¿Se puede dar una transfiguración para que ese hombre nuevo o esa mujer nueva pueda aplicarse a nuestros tiempos? ¡Wow! Una pregunta bastante fuerte, de verdad que sí. ¿Alguien te la dijo? ¿Te la sopló? Mira, en primer lugar, yo creo que lo primero que una persona tiene que hacer es hacerse un programa de vida, un proyecto de vida, así sea por día. Durante la cuarentena, yo lo dije en un podcast y que también en el Instagram y perdona que le haga publicidad a la red evangelizadora Padre Wilmer, pero yo lo decía, ¿no? Y un aspecto que yo tocaba en estas 5 actitudes durante la cuarentena es que la persona no puede llevar una vida como vaya viniendo. Como vaya viniendo, vamos bien. No, tiene que haber una planificación. Y yo creo que la persona resucitada en este tiempo tiene que hacerse un horario en el día, entendiendo que somos mente, que somos alma, que somos espíritu. Entonces tiene que hacerse un horario para la oración. Si a lo mejor su tiempo de tranquilidad es la mañana y sabe que la tarde la tiene más ocupada, pues ahí voy a hacer la oración y la meditación. Si a lo mejor mi actividad es a partir de las 10 hasta las 4 de la tarde, pues entonces yo la mañana y la noche voy a dedicarme a la oración. Pero tiene que haber un horario donde haya oración, meditación, donde haya lectura, o bien lecturas de meditación, o lectura de algún libro de la Biblia, por ejemplo, como el libro Los Hechos de los Apóstoles, que cuenta la experiencia de la iglesia naciente, por ejemplo. Y por supuesto tiene que hacer ejercicios, aunque sea media hora. Bueno, yo no soy instructor ni nada de eso, pero te lo digo por mi experiencia, por mi estilo de vida. Entonces, lo primero que tiene que hacer la persona es eso, hacerse una planificación. E incluso yo le recomendaría de que en la semana también se hiciera una pausa y se visitara el Santísimo. A mí me inquieta muchísimo esto porque siempre en medio de la crisis veo los cafés y muchas personas hacen pausa para tomarse un café con los amigos. Entonces yo digo, ¿por qué no tomarme un café con Jesús? ¿Por qué no ir a su templo y conversar con Él, aunque sea 10 minutos? Cerca de nuestro trabajo, cerca de nuestras casas hay una iglesia. Es simplemente preguntarle al Padre por WhatsApp o por el Instagram, Padre, ¿cuál es el horario para ir a visitar el Santísimo? Y a lo largo del día esa visita ayuda muchísimo porque es mi encuentro cara a cara con Dios. Entonces son muchas herramientas que podemos hacer. Y si tú me preguntas a mí, ¿qué haría yo, Wilmer? Mira, yo me iría, por ejemplo, a un café y haría un club de amigos y, bueno, vamos a leer el Salmo 22 y vamos a compartirlo, por ejemplo. O a lo mejor con las amigas, ya en el edificio, bueno, vamos a reunirnos una vez a la semana y a las 3 de la tarde vamos a rezar la Cordillera Misericordia, no sin pedir nada, simplemente para orar. Hay muchas herramientas, pero ¿qué es lo importante? Entender y aceptar que somos mente, que somos alma
que somos cuerpo y que en esas tres cosas mi vida tengo que enfocar y tengo que trabajar en ello para ser un hombre nuevo. Para dar un nuevo comienzo a nuestra vida, hacer una resurrección de lo que somos y lo que podemos ser, ¿qué herramientas nos recomienda, Padre? Mi estimado Norge, quise decir, mira, amigo, herramientas hay muchas. Yo creo que lo primero que la persona tiene que tener es voluntad. Albert Einstein decía, la fuerza más grande que tiene el hombre es la voluntad. Y si te das cuenta, David no solo vence a Goliat porque tenía la ayuda del Señor, ¿no?, sino porque también tenía la convicción en él mismo que lo podía vencer. Tenía voluntad, tenía fuerza de voluntad. Y yo creo que esa es la primera herramienta que todos nosotros tenemos que tener, las ganas de vencer el vicio del cigarro, por ejemplo, que nos favorece, o el vicio de irme todos los fines de semana a parrandear con los amigos. Una primera herramienta es tener voluntad, y si no la tiene, pues yo creo que usted se la puede pedir a Dios y estoy plenamente seguro que se lo va a conceder. Luego, tomar conciencia que no siempre se le da al cuerpo lo que pide. No. Si queremos ser hombres nuevos, entonces tenemos que ser hombres de Dios. Y esos hombres de Dios no están que yo le voy a dar a mi cuerpo siempre lo que me pida. Eso no es una concepción cristiana. Y luego, número 3, mira, el rosario. Preguntándole a unos conocidos que son, ahora esta onda de mujeres empoderadas, me han contado que ellas están haciendo muchas gift cards. Entonces, yo creo que también como persona y también como familia pueden y tienen que hacerse una gift card, un cupón, y una de ellas es el rosario. Juan Pablo II lo decía, familia que reza unida permanece unida. Y una herramienta que nosotros los cristianos católicos tenemos es el rezo del rosario. Y algo que la Virgen constantemente ha pedido para aquellos que seguimos con detenimiento las apariciones de Medjugorje. Es lo que el Papa siempre nos está pidiendo a nosotros rezar. Además de rezar por él, recemos el rosario. Yo creo que es una herramienta y es algo en lo que hay que crecer y hacerle ver a nuestros niños, a nuestros hijos, el rezo y el amor al rosario. ¿Por qué? Porque es una oportunidad para relajarse, es una oportunidad para compartir entre familia. Y perdona que vuelva a insistir en este tema. Así como un papá, una mamá se ocupa en darles el alimento material, en complacerlos con una pizza en el fin de semana, pues también como padre, también tengo que hacerle ver a mi hijo, a mis hijos, que tenemos que crecer espiritualmente. Y todo esto que estamos viviendo, tenemos que buscar la fortaleza de Dios. Y esa fortaleza de Dios está en la Eucaristía y también está en el rezo del rosario. Ojalá que usted sea una familia que vaya a la Eucaristía y que sea un hecho también familiar, que no solamente vaya mi esposa con los hijos, sino que usted, varón, entienda y comprenda que también necesita crecer espiritual. Entonces, te resumo, miren, el rosario es la mejor arma contra Satanás, decía el Padre Pío. Bueno, además de la Eucaristía, obviamente, ¿no? Tenemos que hacer un corte comercial. En la próxima parte seguiremos conversando con el Padre Wilmer sobre la resurrección. No se retiren, que esto es Frente a Cámara. Y ya regresamos con más, el mejor programa de la televisión zuliana, Frente a Cámara.
Y si quieres que tu producto se vea en las pantallas de Canal 11 y en nuestro programa de Frente a Cámara, pues mira, súper fácil, escríbenos a esos números que ves en pantalla y ahí podremos darte toda la información para que seas parte de los amigos de Frente a Cámara. Es súper fácil y además muy económico. Y ustedes se preguntarán, pero este es el momento en cuarentena que mi producto tenga que promocionarlo. Pues sí, este es el momento, porque si no lo haces tú, lo hace la competencia. Y si no lo haces en este momento, ¿como para cuándo? Además, aprovecha que es muy económico. Ya saben, escríbenos a los números que ven en pantalla y podrás ser parte de los amigos de Frente a Cámara. ¡Hey amigos! Pónganse cómodos porque ya comienza Frente a Cámara. Y regresamos a Frente a Cámara, hoy con un tema interesantísimo que es de la resurrección en tiempos de reinvención. Y bueno, nuestro entrevistado es el Padre Wilmer y de verdad gracias por el cariño, por estar Frente a Cámara. Padre, me voy a tomar el atrevimiento de leer un fragmento de la palabra de Dios, de la Biblia, y dice, Pablo en 1 Corintios del versículo 21 al 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Cómo no ser un Adán y ser un Cristo? Wow, no, también es una pregunta bastante fuerte, muy profunda. Trataré de respondértelo de una manera sencilla, ¿no? La verdad. Mira, ¿cuál fue el problema de Adán, no? Que Adán no escuchó claramente la voz de Dios. Y si te acuerdas, cuando Jesús fue bautizado, la voz del Padre dijo, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Adán no escuchó. Entonces, para responder a tu pregunta, mira, uno es escuchar. Y este tiempo de cuarentena ha servido precisamente para que nosotros apagáramos el ruido del trabajo, el ruido de los motores, de los vehículos, y me imagino que la capa de ozono poco a poco se ha ido recuperando y nosotros interiormente hemos hecho silencio. ¿Para qué? Para escuchar más a Dios, escuchar la naturaleza en las mañanas, cuando nos levantamos y los pájaros cantan, para escuchar a nuestros hijos cuando están en la casa jugando o se les cae el tenedor porque están comiendo y antes no lo podíamos hacer porque estábamos en este corre-corre. Mira, para ser un Cristo, un hombre de vida, yo creo que tenemos que escuchar. Perdona que vuelva a insistir en esto, en este tema. Tenemos que ser un antes y un después. Y ojalá que ese después yo sea la persona que escuche a Dios. Y esto que a todos estamos viviendo, esta pandemia, es para que nosotros también escuchemos lo que Dios nos está diciendo allá arriba, lo que Dios nos está diciendo en ese entorno. No es escuchar a Dios. Y la voz de Dios también se expresa en tus padres. Yo se lo digo a los niños de catecismo. La voz de Dios también se expresa en nuestros padres. Y cuando yo escucho a mis padres, estoy escuchando la voz de Dios. Pero Dios también le habla al adulto. Y el Concilio Vaticano II nos ha dicho de que Dios nos habla en la conciencia. Por eso te decía hace unos instantes, hacer meditación para escuchar la voz de Dios y poder corresponderle y poderle responder al llamado que Dios nos hace. Porque si te das cuenta, ¿qué pasó con Judas? Lo acabamos de ver en la Semana Santa. Judas torció
el plan de Dios. ¿Y por qué es importante escuchar? Para que nosotros no caigamos en el error de Judas, de no torcer el plan de Dios, para no equivocarnos. Y eso es importante, mantenerlo uno como hijo de Dios, pero mucho más como discípulo. ¿Y dónde está el discipulado? ¿Dónde se expresa el discipulado? En tu parroquia. Cuando el sacerdote te habla, y el sacerdote te habla en la persona del arzobispo. Cuando yo, sacerdote, escucho al arzobispo, es Dios también quien me está hablando. Pero es eso, una actitud de escucha. Y fíjate, yo constantemente lo digo en las homilías, ¿no? Dios nos dio a nosotros dos orejas y una sola lengua para que seamos más prestos para escuchar y menos para hablar. Y ojalá que nosotros seamos así, ¿no? Más personas de actitud de escucha a Dios, a nuestros padres, el consejo de los abuelos, a la lectura de la palabra de Dios, a la meditación. Y yo pueda ser como Cristo Jesús, un hombre de oración. Porque fíjate que también Jesús, en medio de su actividad, oraba. Y era también precisamente para eso, para escuchar la voz del Padre. Esa tiene que ser nuestra actitud como cristianos. La palabra también dice, por los hechos los conoceréis. Jesús, luego de la resurrección, muchos de sus discípulos no lo reconocieron al principio. Fueron con sus hechos que se dieron cuenta que era Jesús. ¿Cómo podemos llevar esto al tema de hoy? ¿Cómo podemos romper con los paradigmas y poder ver los cambios positivos en otros? Una pregunta parece sencilla, pero es muy, muy profunda, de verdad que sí. Mira, la importancia de las obras. Claro, ¿no? Al final de cuentas, las obras van a decir que es lo que van a testificar lo que somos nosotros. El tiempo que hemos vivido de la Semana Santa ha servido precisamente para que Jesús muestre las obras del Padre. Y esas obras del Padre son las que dan testimonio de Él. Y por esas obras los judíos no lo aceptaron. Pero allí estaban las obras de Jesús. ¿Qué importancia tienen? Porque en eso se traduce nuestra fe. Y esas obras no solamente tienen que ser infraestructuras como muchas las hizo el Padre Ocampo, sino que también tienen que ser obras sencillas. Por ejemplo, que usted sale de celebrar la Eucaristía, su obra está allí en la casa, tratando bien a sus hijos, tratando bien a su esposo. No venga usted a decirme que ha venido a celebrar la misa y cuando llega a la casa es otra persona. Yo lo he dicho muchas veces en la homilía, ¿no? Nosotros no tenemos aquí un interruptor. Sí, soy cristiano, bendito sea Jesús, te alabo, doy perdón por mi culpa. Y cuando salgo de la iglesia, el chip se baja. Soy un cristiano, mira todo malvado, comienzo a caerle golpes a todo el mundo y lo maltrato realmente. Oye, no, o sea, mi relación con Dios se expresa en el hermano. Y esa obra que nosotros podemos hacer en torno a Dios Padre es en el buen trato hacia el prójimo. Y esas obras, ojalá que sean obras de caridad. Y obras de caridad no hablo solamente de que usted vaya y le da una arepa. No, es simplemente que en el trabajo a esa persona que tiene un rango inferior al de usted, lo salude. Y que usted, que es el jefe, no se crea mejor o mayor que los demás. No puede ser así. Esas son las obras sencillas. Que yo me monte en el carrito por puesto y diga buenos días, ¿cómo está? Que en el abasto yo cobre lo justo, que yo sea una persona respetuosa. Y así vamos. Esas obras sencillas e importantes son necesarias. ¿Y sabe qué obra es importante y necesaria hoy día? Las malas palabras.
hoy o la falta de respeto a nuestros padres. No importa si yo digo, cuando dicen esa frase, mira papi, hazme esto. No, o sea, somos personas cristianas, no podemos manejar ese dialecto de las personas sin educación. No, vuelvo, insisto, tenemos que ser hombres y mujeres nuevos. Padre, muchas gracias por estar frente a cámara. Ha sido enriquecedora toda esa información que nos ha dado, que nos ha regalado en la noche de hoy. De verdad, muchas gracias por estar frente a cámara. Bueno, Norge, de verdad que sí. Gracias una vez más por la invitación. Gracias por permitirme llegar a tus amigos, a tus aliados, a todas las personas que te siguen, de verdad que sí. Se me olvidó decirte al inicio del programa que muchas personas me reconocen ahora por las Converse rojas, y déjame decirte que me las regalaron, de verdad que sí, gracias. Y gracias a ti, Norge, de verdad que sí, por darme la oportunidad. Y a ustedes, amigos, a ustedes, hermanos, también gracias por darse ese tiempo para compartir, para encontrarnos. Soy el Padre Wilmer, la voz de la evangelización. Estoy en las redes sociales como @Padre Wilmer, si quieres contactarme. En la radio estoy de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y hasta las 7 de la mañana en la radio 105.1, tu perfecta compañía. Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Felicidades. Bueno amigos, vamos a hacer un corte comercial. En la próxima parte vamos a estar conversando con Lenín Torres desde Houston. Él nos estará dando su opinión acerca de cómo es resucitar en tiempos de reinvención. No se retiren, que seguimos en la próxima parte con más de Frente a Cámara. Y ya regresamos con más, el mejor programa de la televisión zuliana, Frente a Cámara. Y si quieres que tu producto se vea en las pantallas de Canal 11 y en nuestro programa Frente a Cámara, pues mira, súper fácil, escríbenos a esos números que ves en pantalla y ahí podremos darte toda la información para que seas parte de los amigos de Frente a Cámara. Es súper fácil y además muy económico. Y ustedes se preguntarán, pero este es el momento en cuarentena que mi producto tenga que promocionarlo. Pues sí, este es el momento, porque si no lo haces tú, lo hace la competencia. Y si no lo haces en este momento, ¿como para cuándo? Además, aprovecha que es muy económico. Ya saben, escríbenos a los números que ven en pantalla y podrás ser parte de los amigos de Frente a Cámara. ¡Ey, amigos! Pónganse cómodos porque ya comienza Frente a Cámara. Y regresamos a Frente a Cámara. En esta ocasión tendremos como invitado a Lenín Torres, conferencista, psicoterapeuta y escritor. Lenín nos habla desde Houston, Texas. Bienvenido, Lenín, a Frente a Cámara. Es un gusto tenerte, amigo, acá. Bueno, de verdad que agradecido inmensamente, Norge, por darme la posibilidad de estar aquí con tu maravilloso programa Frente a Cámara, y a todos los televidentes que sé que tienes bastante. Lenín, la humanidad afronta un momento crucial. Todos hablan de esta coyuntura que marca un antes y un después en nuestra era. Todos mencionan o escriben o preguntan sobre el COVID, la cuarentena. Finaliza la Semana Santa y con ella una fecha muy importante como es la resurrección. Podemos metaforizar este momento y llevarlo a nuestro día a día, como ese ser muerto que solamente respira puede ir más allá, resucitar y hacerlo conscientemente pensando en el otro. Sí, yo creo que este es un momento idóneo, aunque todos los días como seres humanos tenemos la posibilidad de resurgir, de renacer o cambiar, como muchas veces las personas lo queremos llamar. Sin embargo, yo creo que
es importante traer a colación una frase que para mí la he desarrollado muchísimas veces y que forma parte como lema de mi vida, pues que no es lo mismo el cambio por elección que por reacción. El mundo sufre muchos tormentos. Sí, claro, y sufre los tormentos porque la mayoría de las veces, Norge, los seres humanos esperamos cambiar por esa reacción colectiva, y una de las cosas buenas que les quiero aclarar es que cuando nosotros hacemos esa reacción desde el colectivo común, desde el inconsciente, simplemente la mayoría de las veces nos quedamos en el mismo paso, nos quedamos en el mismo proceso y no nos permitimos avanzar, cosa muy diferente cuando hacemos ese cambio por elección, porque lo hacemos con una manera consciente, y cuando lo hacemos de una manera consciente, por supuesto, el cambio simplemente te va a abrir las puertas para que te puedas conectar con él. ¿Cuáles aspectos consideras tú que debe mejorar la humanidad? Un despertar de conciencia. Yo creo que el momento es oportuno, todo esto lo que está sucediendo en este momento a nivel mundial, a nivel planetario, a nivel universal, es un llamado a la reflexión, porque la mayoría de las veces nosotros simplemente ni siquiera estamos conectados con la vida, la mayoría de la gente se encuentra sobreviviendo, la mayoría de la gente no está conectada con el aquí y el ahora, y yo creo que este momento de cambio, de transformación, mucha gente, si bien es cierto, lo están haciendo por reacción, mucha gente también se está humanizando y están haciéndolo por esa elección como decisión personal, porque ya para nadie es un secreto que la humanidad necesita cambiar, y para muestra de ello es un resultado de todo lo que veníamos haciendo. ¿Ves? Que simplemente te está diciendo estos resultados que lo que venías haciendo no era el camino o no eran las estrategias para poder alcanzar lo que como seres humanos necesitamos alcanzar, que es simplemente esa paz y esa serenidad espiritual a nivel consciente. Lenín, siempre en tu Instagram, en @LeninTorresS1, le regalas a tus seguidores una frase del día. ¿Cuál nos puedes regalar a nosotros acá en Frente a Cámara? Todo es temporal, nada es para siempre. Eso es así, todo va a pasar. Sin embargo, hay que tener calma, hay que tener muchísima serenidad, hay que aprender. Mira, algo que yo les quiero decir a todos ustedes es que nosotros tenemos que aprender de la naturaleza. La naturaleza siempre nos enseña, y un paso propicio para ello es hacerlo como las estaciones, que la naturaleza nos muestra dónde se ven las estaciones. Por ejemplo, un ejemplo tan sencillo es cómo los árboles se rinden cuando llega el invierno, porque tienen la certeza absoluta de que la primavera va a llegar para poderlos ayudar a florecer. Y antes de finalizar, Lenín, si una persona acá en Maracaibo, en el Zulia, en Venezuela, te quiere contactar para una consulta online, ¿cómo puede hacerlo? Bueno, lo pueden hacer a través de mis redes sociales, @LeninTorresS con 2S y un 1 al final, o lo pueden hacer a través del directo de mi Instagram, o se pueden comunicar conmigo vía WhatsApp a través del +1 980 202 8168. Allí los voy a contestar. Gracias, amigos. Gracias, Lenín. Bendiciones a la familia. Gracias por estar frente a cámara. Nos vemos pronto. Bueno, agradecido con todos ustedes. De verdad que para mí es un inmenso placer poder llegar a mi ciudad a través de este maravilloso programa Frente a Cámara y a ti. Y en la próxima parte estaremos conversando sobre un tema legal que toca a varias personas en nuestra sociedad, como es los alquileres. ¿Se deben pagar o no? Así que no se retiren, que Frente a Cámara está muy movido y viene con todo, con mucha información para nuestro día a día. No se retiren, que estamos Frente a Cámara. Y ya regresamos con más, el mejor programa de la televisión zuliana, Frente a Cámara. Y si quieres que tu producto se vea en las pantallas de Canal 11 y en nuestro programa Frente a Cámara, pues mira, súper fácil, escríbenos a esos números que ves en pantalla y ahí podremos darte toda la información para que seas parte de los amigos de Frente a Cámara. Es súper fácil y además muy económico. Y ustedes se preguntarán, pero este es el momento en cuarentena que mi producto tenga que promocionarlo. Pues sí, este es el momento, porque si no lo haces tú, lo hace la competencia. Y si no lo haces en este momento, ¿como para cuándo? Además, aprovecha que es muy económico. Ya saben, escríbenos a los números que ven en pantalla y podrás ser parte de los amigos de Frente a Cámara. ¡Hey, hey, hey, amigos!
Pónganse cómodos porque ya comienza Frente a Cámara. Y regresamos a Frente a Cámara. En esta parte del programa queremos darle un toque más informativo. Hay muchas dudas sobre el tema de los alquileres, si se debe pagar, si no se debe pagar. Hay una ley que está en Gaceta y bueno, como nosotros no manejamos esa información, buscamos a los mejores. Es así que tenemos e invitamos a nuestro programa a Rolando Finol, abogado zuliano, que pueden conocer a través de su red social, Rolando Finol. Bienvenido, Rolando, por favor, coméntanos cómo es este tema de los alquileres. Yo sé que mucha gente te ha escrito y es por eso que quisimos invitarte para que a los televidentes de nuestro programa les puedas brindar esa información que es fundamental para su quehacer y para su día a día, para todos aquellos que viven alquilados y no saben si tienen que pagar, si los van a sacar, si no los van a sacar. Cuéntanos, Rolando, ¿qué hay en el marco legal? Hola a todos, ¿cómo les va? Feliz día, espero se encuentren bien. Ahorita me encuentro y a solicitud de algunos de mis clientes que me han llamado con mucha preocupación, examinando el decreto 4169 del 23 de marzo de 2020. Este es el decreto aquel relacionado con los arrendamientos, la suspensión del pago de cánones de arrendamiento. He tenido oportunidad de leerlo, más o menos de desarrollarlo, de entenderlo un poquito. Hago énfasis en el artículo primero, que es su ámbito de aplicación. Su aplicación es obligatoria para inmuebles con uso comercial y además dice y estoy leyendo, dice el artículo 1, extraigo de ahí, y de aquellos utilizados como vivienda principal. Más que de vivienda principal, yo diría que con fines residenciales, como residencia principal o como lugar habitual de residencia de las personas. Todo esto yo entiendo que también lo hacen con el propósito de que si usted tiene un inmueble con fines vacacionales, su casa de verano o un apartamento que usted pueda tener en Tucacas o en Margarita, eso no es objeto de ese contrato de arrendamiento, no es objeto de regulación de este decreto. El decreto es por 6 meses, contados a partir de la publicación de esta Gaceta. Como les dije, la Gaceta es del 23 de marzo de este año. Me voy a detener, y es lo que a mí, antes de leer el decreto, cuando solamente se había hecho mención de él en las cadenas gubernamentales, yo les decía a arrendadores y arrendatarios, entre mis clientes tengo de ambos, que el consenso, mi palabra fue el consenso, llegar a un acuerdo. Entiendo que, sobre todo cuando se trate de inmuebles con fines comerciales, en el caso del arrendatario, si su actividad se ha visto detenida, suspendida, por efecto de la cuarentena a la que estamos sometidos en virtud de la pandemia del COVID-19, era muy lógico que él no iba a seguir honrando, cumpliendo, pagando los cánones de arrendamiento de manera puntual y tal vez con la cuantía, sin reducir la cuantía, y tal como lo venía haciendo antes. Yo eso lo puedo entender. También me ha parecido un poquito injusto porque sé de muchas personas de la tercera edad. Tengo específicamente una cliente que me comentó que su difunto esposo le dejó 2 inmuebles, de los cuales de cuyos cánones de arrendamiento ella vive. Y ella me dice, ¿qué hago ahora? Y esta es una pregunta fantástica. ¿Qué hace mi cliente ahora con este decreto? 1, 2, 3 segundos de silencio. Piénsenlo ustedes. Ok, el artículo 3 dice las partes, y voy a leer textualmente, las partes, el párrafo. Las partes de los respectivos contratos de arrendamiento podrán acordar mediante consenso términos especiales de la relación arrendaticia en el plazo a que se refiere este decreto, a los fines de adaptar a la suspensión de pagos, para lo cual podrán fijar los parámetros de reestructuración de pago o refinanciamiento que correspondan. Esto es lo mejor que tiene el decreto, tal vez lo único bueno o lo menos malo,
y es que invita a las partes a conciliar. De verdad que la conciliación resuelve de buena manera, como siempre lo he dicho, la mayor parte de los conflictos, y fue mi invitación antes de leer el texto del decreto, sigue siendo mi invitación ahora. Me parece muy justo para algunas cosas, muy injusto para otras cosas, pero bueno, esperemos a ver qué nos depara el momento y cuáles serán las mejores soluciones. No me voy a poner a leer el resto del decreto. Los invito, el que guste, por el mensaje, me puede escribir por mensaje directo, le puedo pasar el texto de la Gaceta. Si alguno de ustedes tiene una pregunta, también por favor sírvanse a hacerla, que con mucho gusto se las voy a responder. Espero se encuentren a resguardo en sus casas, cuídense mucho por favor, cuiden a las personas de la tercera edad, cuiden a los niños. Y como siempre digo, llueve y escampa, esto pasará y ya vendrán tiempos mejores. Cuídense mucho, por favor. Bueno, ese fue Rolando Finol, lo pueden ubicar en sus redes sociales como Rolando Finol, especialista en derecho, abogado. Digo especialista porque es nuestro especialista, es nuestro asesor en Frente a Cámara. Así que lo van a estar viendo más seguido, porque Frente a Cámara, pensando en estos temas, pensando en lo que estamos viviendo, como es la cuarentena, el COVID-19, hay mucha información que no encontramos en las redes. Y bueno, queremos abrir nuestro programa, que no sea solamente de entrevistas a personalidades, sino que podamos manejar temas nuevos, temas que le sirvan a usted en su casa para poder afrontar todas las circunstancias que vivimos del día a día. Esto es Frente a Cámara. Gracias por estar acá con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo y 1000 bendiciones. Gracias por estar Frente a Cámara. Dr. Ron alcanza la felicidad. Comienza con una sonrisa. Gerardo, Hair Makeup, el coach de la imagen. Norge Boscan, fotografía. Lo hacemos con amor.